¿Admitís vos a la gente? Sí, no dije nada. Buenas tardes. Vamos a esperar un ratito más y vamos a dar comienzo a la charla. Vamos a esperar hasta el 5, si les parece, y 5 arrancamos. Mientras aprovechemos a probar sonido, que se escuche bien, y esas cuestiones técnicas. Buenas tardes, ya empezamos en un ratito. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, buenas tardes. Estamos esperando unos minutos y arrancamos. Y 5 arrancamos. Bueno, profe. Muy bien. Bueno, si les parece, vamos a ir arrancando para que más o menos cumplir con los horarios y las posibilidades de la disponibilidad. Les agradezco mucho a los expositores que aceptaron esta invitación. Estamos transcurriendo esta semana de educación que está trabajando la Universidad Pedagógica con diversas charlas, invitaciones y trabajos sobre distintos temas de educación que nos convocan y que nos interesan. En particular, lo que queríamos trabajar en esta mesa y desde la licenciatura en educación secundaria con orientación en gestión que estoy coordinando, son propuestas y trabajos y proyectos que se vienen desarrollando sobre orientación, sobre tutoría, sobre acompañamiento de trayectorias en distintas escuelas secundarias. Esta es la cuarta mesa que organiza la licenciatura de esta semana y siempre tenemos la misma perspectiva. Plantear lo que está ocurriendo, aconteciendo en las escuelas con determinadas temáticas que nos parecen fundamentales y a partir de esas experiencias que se están llevando adelante, poder reflexionar, pensar, analizar, detectar obstáculos o ver cómo se están superando esos obstáculos. Nos están acompañando experiencias diversas y distintas. Para eso vino la profesora Yelén Colosimo, Diana Colom, Gonzalo Contratti, Mariano Sforcelli, y va a venir un rato Juan Bautista. El apellido de Juan Bautista no me salió nunca bien, así que no lo voy a decir. A ver, Gonzalo, si te sale bien. No, tampoco me sale bien. En la escuela le decimos Juan K, porque lo simplificamos. Karageusian, si no me equivoco. Tiene una U en el medio que nos complica. Es armenio, es de origen armenio, por eso. Bien, y bueno, y la idea es conversar sobre estas experiencias de acompañamiento de trayectorias. Muy brevemente, ¿por qué en educación
En educación secundaria en especial, siempre se destaca lo importante y lo relevante y lo fundamental de acompañar las trayectorias escolares, lo importante de estar con distintos dispositivos de tutorías, profesores consejeros, etcétera, 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 como un sistema o propuestas que haya en el colegio que vayan acompañando el desarrollo y el crecimiento de los y de las estudiantes. Siempre se destaca la importancia de estas propuestas con escuelas que trabajen con población más vulnerable. Sin embargo, en las prácticas cotidianas que uno va viendo, pareciera muchas veces que están empezando, y pareciera que cuando se formula un proyecto de tutoría, o un proyecto de acompañamiento, o un proyecto de consejería, pareciera ser algo nuevo, novedoso o revolucionario, cuando hay experiencia hasta de comienzo del siglo XX en este tipo de propuestas. Más valor, más importante entonces para nosotros es entonces plantear y compartir acá qué es lo que está aconteciendo en las escuelas en relación a esto, y partir desde ahí para poder reflexionar y profundizar sobre la temática. Bueno, con esta presentación le cedo la palabra a Diana, que va a comenzar. Les pido disculpas si de fondo se escucha una fotocopiadora, que estoy en el medio también de un colegio en que está trabajando. Y los dejo con Diana. La idea de la mesa es la siguiente: van a exponer las 4 experiencias que están presentadas, los 4 profesores que fueron invitados. Hay un quinto profesor que está por llegar. Va a quedar abierto el chat para comentarios, observaciones, dudas o señalamientos que quieren ir haciendo, y una vez que terminen un poco las exposiciones, damos espacio para que se pregunte, se opine, se den aportes desde otras perspectivas. Bueno, Diana, te cedo la palabra y me silencio, y así le saco también el ruido de la fotocopiadora. Bien. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. La experiencia que quiero compartirles es una experiencia de las intervenciones del DOE, de una escuela en la ciudad de Buenos Aires, a lo largo de los últimos 5 años. Nuestra propuesta general se basó en pasar de intervenciones reactivas, es decir, ir atrás de los sucesos, de los acontecimientos, para pasar a intervenciones más propositivas que intenten esta anticipación. La escuela es una escuela que tiene 3 turnos, que tiene una matrícula de 1.100 alumnos, de 350 docentes, es decir, es una escuela bastante grande. El DOE está compuesto por una asesora pedagógica, que tiene un cargo de 36 horas cátedra, una psicóloga con 18 horas cátedra, una psicopedagoga con 31 horas cátedras, y una orientadora escolar que tiene 6 horas cátedra. Tanto la psicopedagoga como la asesora, que en esta oportunidad el rol de asesora lo estaba cumpliendo yo, repartíamos nuestra carga horaria en los 3 turnos. La psicóloga solo estaba en el turno mañana y en el turno tarde, y en el turno noche el referente del ACE trabajaba, digamos, como ese psicólogo, trabajaba junto con nosotras en situaciones puntuales que requerían una mirada específica. Y la orientadora escolar solamente estaba en el turno mañana por la carga horaria más reducida que tenía. Con respecto a los estudiantes, son estudiantes que provienen del barrio Mujica, y por lo general son chicos y chicas que tienen una vulnerabilidad social bastante alta. En primer lugar, nosotros lo que identificamos fueron los condicionantes, ¿no? Las restricciones que tiene toda escuela secundaria, que tiene que ver con la organización de los tiempos y los espacios, en donde eso determina las posibilidades o no de poder formar equipos de trabajo, y digamos que está determinado por la asignación de cargos por hora cátedra y por disciplinas que todos sabemos. Con respecto a las potencialidades, nosotros identificamos
un perfil docente comprometido y formado en la tarea, digamos, esto nos permitió, digamos, o nos facilitó bastante alcanzar los objetivos que teníamos pensados, y sobre todo poder establecer una dinámica de trabajo en donde el saber circula y no fuera una relación, digamos, bastante separada entre una figura de un experto con un docente que aplica. Por otro lado, otra de las potencialidades es que se logró rápidamente en ese primer año una cierta inercia de los equipos docentes, en donde esa modalidad de trabajo que queríamos instalar, digamos, se pudiera alcanzar un trabajo colaborativo entre todos los docentes, y particularmente con docentes que trabajamos más fuertemente, que fue en uno de los cursos. De hecho, esta inercia permitió que a lo largo de estos 5 años, que cambiaron algunos docentes, se pudieron sumar rápidamente a esta forma de trabajo, incluso docentes que no tenían horas extra clase y que no podían participar de unos ateneos que ahora voy a comentar. Y las otras cuestiones que también fueron potenciadoras de esta propuesta es pasar de una mirada que estaba centrada en la típica frase de "a mí no me formaron para esto", a estar disponibles, ¿sí? Poder construir colectivamente nuevas formas de enseñar y de acompañar a los y las estudiantes. Entonces, las necesidades que fuimos viendo, por un lado, era, digamos, al ser una escuela tan grande, con muchas situaciones que suceden en forma simultánea, era fortalecer la comunicación entre docentes, y como producto de digamos, de una demanda de los docentes, es poder construir un mensaje claro y único hacia los alumnos y las alumnas, independientemente de quién estuviera frente al aula. Y por otro lado también, para poder fortalecer esta comunicación, vimos como una prioridad vital asegurar espacios de intercambio y de construcción colectiva. Entonces, en función de esta situación que identificamos, nos focalizamos en dos grandes, si se quiere, situaciones. Una es el acompañamiento desde los procesos de aprendizaje, y otra desde los procesos de enseñanza. Con respecto a los procesos de aprendizaje y a los y las estudiantes, lo que identificamos es que había grupos, sobre todo de primer año, que es donde más fuertemente dirigimos nuestras intervenciones, eran chicos y chicas que entre sí tenían problemas vinculares, eran chicos que se iban del aula, que tenían un bajo rendimiento académico, y también que los docentes se agotaban rápidamente, y esto generaba la típica sensación de soledad en la tarea y cierto malestar institucional. Lo que quisimos anticipar es estas situaciones a través de 3 grandes líneas de acción, ¿no? Una de ellas es, en primer lugar, en los periodos de articulación de primaria y secundaria que se lleva a cabo en el mes de febrero, esos 2 semanas más o menos, era poder relevar la opinión de los docentes con respecto al desenvolvimiento áulico y grupal en ese periodo, teniendo en cuenta el nivel de competencia curricular y los aspectos vinculares entre estudiantes. En segundo lugar, lo que realizamos fue una evaluación pedagógica individual con la intencionalidad, digamos, de que sea diagnóstica, una evaluación diagnóstica, en donde abordamos 2 grandes temáticas. Una es la comprensión de texto y otra el razonamiento matemático. Lo que nos interesaba es poder ver cuál era, digamos, fue individual, porque queríamos saber cuál era la forma en la cual podían resolver actividades que sabíamos que inmediatamente después de que terminara ese periodo iban a empezar a
a proponerse dentro de cada una de las materias. Y en tercer lugar, lo que hicimos fueron entrevistas individuales con las familias de los ingresantes que, por lo general, logramos en cada uno de estos años hacer entrevistas a el 90%, entre el 80 y el 90% de los y las ingresantes, en donde preguntábamos cuestiones vinculadas con la composición y la organización familiar, sobre todo porque había muchos chicos y chicas que sabíamos que cuidan a hermanos o hermanas menores para que los adultos de la casa pudieran salir a trabajar, cómo había sido la trayectoria escolar previa, la escuela primaria de procedencia, y cómo les había ido, sobre todo desde la óptica de estudiantes y de sus familias, abordar sobre los gustos y preferencias que tuvieran sobre las materias y también sobre actividades extraescolares, con el uso del tiempo libre, los grupos de pertenencia, si es que estaban en alguna otra institución de educación no formal, cuestiones vinculadas con la salud, por ejemplo, si cuestiones de alimentación particular, que precisábamos ese dato porque en la escuela tiene jornada extendida y almuerzan en la escuela, no sé, medicación, bueno, todas estas cuestiones fueron abordadas en esas entrevistas. Y por último, en ese curso de articulación de primaria y secundaria, después de todo 2020, en el cual no estuvieron en la escuela, resignificamos la propuesta ministerial que se basaba en una cantidad de horas de matemática, otras de lengua y otras de metodología de estudio. Lo que decidimos juntamente con los docentes es que tanto lo de matemática y de lengua pudiera ser abordado una vez iniciado el ciclo lectivo en estas materias respectivas, y en este periodo de articulación abordamos 3 grandes temas que fueron la construcción del rol de estudiante, de escuela secundaria, que apunta a este aumento paulatino de la autonomía, la caracterización de la escuela secundaria, sabiendo que, digamos, comparándola con la primaria, con nuevos actores institucionales, con una organización de tiempos y espacios particular, cómo es el sistema de promoción y acreditación, el sistema de asistencia, y otra de las cuestiones fue un espacio de lectura y escritura en contextos de estudio, en donde ahí sí tomamos estos cuadernillos de metodología de estudio y en función de la preferencia de cada docente se abocaban en uno solo de estos textos, y lo que hacían era, digamos, la propuesta estaba vinculada con la lectura de ese texto, la realización de algunas de esas actividades que venían en este cuadernillo, y espacios de conversación, y agregamos una situación de escritura independiente, pero contextualizada en esto que se había trabajado anteriormente. Después de estas, digamos, estas 3 fuentes, ¿no? La entrevista, la opinión de los docentes y, digamos, y ahí se me fue, bueno, estas 3 cuestiones, lo que hicimos fue conformar los grupos de primer año. Estos grupos, nuestra intención era que fueran lo más heterogéneos posibles para, digamos, teniendo en cuenta, digamos, estas características individuales y grupales que se fueron desarrollando en este periodo. En un momento los docentes en uno de los años nos pidieron que los grupos sean más homogéneos, que consideraban que quizá podían trabajar mejor. Respetamos esta opinión de los docentes porque nos resultaba totalmente significativa, porque son quienes están en el aula con los alumnos, y después de transcurrido ese año, lo que nos terminaron diciendo es que prefieren volver a las aulas más heterogéneas. Así que esta cuestión, digamos, no fue una cuestión impuesta, sino que en función de lo que iban detectando íbamos construyéndolo. Toda esta información que recogíamos también se la comunicábamos a los docentes, que efectivamente después iban a tener en las determinadas materias, pero un par de semanas después de iniciar el ciclo lectivo sí tenían su propia opinión de esos primeros encuentros.
Por otro lado también, en función de si se quiere más, de las características individuales de estudiantes, se suma a este escenario docentes de educación especial, que tenía articulación la escuela con la escuela integral del distrito, en donde trabajaban con estudiantes, pero también con docentes dentro del aula. Desde la enseñanza lo que propusimos fue, en primer lugar, fortalecer el equipo tutorial, que si bien, como decía Rafael, es algo que existe hace por lo menos 2 décadas, en esta escuela en particular estaba como bastante separado estos roles, sobre todo si pensamos el equipo tutorial como el docente o la docente tutor, el preceptor o la preceptora y el DOE. Entonces hacíamos reuniones acotadas y mensuales con las situaciones grupales e individuales. Lo que nos interesaba era tratar de facilitar la comunicación entre los diferentes actores y también poder generar tareas en donde cada uno se comprometía a avanzar y comunicarle al resto del equipo digamos, las cuestiones que fueran viendo. La otra cuestión fue las reuniones semanales de tutores, que también había sido algo que venía vacante por básicamente la dificultad de poder coincidir en horarios, así que logramos un horario, pero por fuera de la jornada escolar, digamos, inmediatamente terminaba, por ejemplo, el turno mañana, de modo tal que en esa instancia lo que sí no pudimos hacer es sumar a preceptores a esta reunión. Y por otro lado, que es la propuesta que surgió, si se quiere, más novedosa, fueron la conformación de ateneos docentes de un mismo curso. La idea inicial, siempre pensando en fortalecer la comunicación, que era esta necesidad que habíamos planteado inicialmente, y de establecer digamos, espacios de construcción de acuerdos y demás, era vernos cara a cara, generar estos espacios de reflexión sobre la propia práctica, poner en común las dificultades en la tarea docente y las singularidades que pudieran haber de cada alumno, alumna o del grupo y poder construir desde ahí. Estos ateneos, inicialmente hicimos una frecuencia quincenal en el espacio de taller de educadores, que es el espacio que está institucionalizado para los docentes que tienen cargo, es decir, que tienen horas frente a curso y horas extra clase. Y comenzamos con un grupo de docentes que tiene un gran compromiso con la tarea, con los estudiantes y con la institución, digamos, lo destinamos en este espacio que la gran mayoría de estos docentes tenían cargo y por ende estaban en esta reunión, en este taller. Los primeros encuentros fueron bastante catárticos en términos de, digamos, mostrar o manifestar las dificultades que iban o que habían empezado a surgir a principios de ese año, y después fueron surgiendo propuestas entre colegas en donde, digamos, rápidamente se pudo identificar esta necesidad de poder construir acuerdos, de posicionarse ante los alumnos con este único mensaje. Entonces, por ejemplo, si acordaban cambiar la disposición de los bancos, que por lo general siempre acordaron en que sea en una disposición de herradura, también quiénes iban a estar sentados en dónde, que se respondía a un criterio de cómo se establecían las ayudas entre estos, digamos, los alumnos y las alumnas, y también separar a aquellos chicos y chicas que sabíamos que podían tener o que ya habían tenido en el pasado ciertas confrontaciones. Entonces, digamos, cada una de estas situaciones surgía en consideración de estas que surgían en estos ateneos y con estos acuerdos, y tratábamos de que, sobre todo los docentes que no participaban de los ateneos porque no tenían cargo y no estaban en el taller de educadores,
poder comunicárselos también a estos docentes para todos poder sostenerlo independientemente del docente que estuviera frente al curso. Por ejemplo, uno de los logros que fue valorado por todos los que estábamos ahí era que, por ejemplo, a fines de 2019 le dedicamos uno de los ateneos a evaluar holísticamente a cada estudiante de ese grupo particular para poder decidir la promoción. Es decir, que la promoción no sea una consecuencia de la sumatoria en la acreditación de las asignaturas en forma aislada, sino producto de una decisión conjunta entre el equipo docente. Digamos, esta fue como lo que fuimos logrando. Sí identificamos como DOE y también como equipo de trabajo es poder seguir sosteniendo esto que se construyó, porque sabemos que los proyectos son institucionales, pero quienes lo recrean y lo mantienen vivo son los docentes que los llevan a cabo en el día a día, poder extenderlo a más equipos docentes, aunque, digamos, siempre lo que se nos presentó, porque lo hemos intentado, fue esta restricción en cuanto a los tiempos o la coincidencia en los tiempos dentro de la escuela. Lo que hicimos en alguna oportunidad fue hacer entrar a los alumnos un poco más tarde y hacer los ateneos en esa primera hora de la jornada, y obviamente participaban los docentes que estaban en la escuela, quizá con otros cursos, pero que estaban en la escuela. Esto sirvió muchísimo, pero fue bastante difícil poder sostenerlo en el tiempo, o estos encuentros eran bastante espaciados porque no podíamos hacer entrar tarde con no sé, una vez cada 15 días a los grupos. Y después la otra cuestión que la iniciamos, en particular en matemáticas, fue poder repensar al interior de las áreas y de las disciplinas en particular, la secuenciación de los contenidos a lo largo de los 5 años de la escuela secundaria, en primer lugar para no superponer contenidos y aparte para que esa progresión, desde el punto de vista de estudiante, pudiera haber esa continuidad. Lo que logramos hacer sí en matemáticas fue realizar un primer acercamiento, una primera mirada crítica de la propuesta curricular que está establecida en el diseño curricular, y poder adaptarla en función de las características y las necesidades institucionales. Entonces fue una lectura de estos diseños y a su vez poder verlo en esa transversalidad a lo largo de los 5 años. Bien. No sé si me extendí mucho. Muchísimas gracias, Diana. La verdad es muy variado, muy interesante todo el trabajo con los mismos profes. Llegó Juan y Gonzalo, ¿están acá? Sí, buenas tardes a todos, a todas. A ver si Juan Un está. poco y comentar un poco su experiencia. Sí. Bueno, comienzo mencionando quién soy. Yo soy Gonzalo Contrati. Mi compañero es Juan K., que ahí se estaba sumando ahora acá a la reunión, al Zoom. Y bueno, nosotros trabajamos en la Escuela Secundaria Técnica de la Universidad de San Martín, en provincia de Buenos Aires. Y la idea es contar un poquito la experiencia. Es una escuela nueva que tiene pocos años. Contar un poco la experiencia de los inicios, ¿no? de la construcción de este proyecto educativo, y conversar acerca de un rol específico que tiene que ver con las tutorías y con el acompañamiento, ¿no? en escuelas secundarias, que es el rol del coordinador socioeducativo. A ver si Juan, ¿estás ahí? Así comienza él. Hola, Juan.
No, bueno, comienzo yo. Bueno, como les contaba recién, es importante como hacer una aclaración, ¿no? De dónde surge la escuela, ¿no? Que es la propuesta de la creación de la escuela secundaria, nace como una iniciativa, ¿no? Acordada entre el Ministerio de Educación y algunas universidades nacionales que se crearon en el 2013, 2014. Nuestra escuela comenzó sus primeros pasos en el 2014, y están destinadas a garantizar el ingreso, el reingreso, la permanencia y la promoción de aquellos jóvenes, ¿no? Que vivan en barrios vulnerables, intentando romper con algunos conceptos, ¿no? Como son la exclusión educativa, la exclusión social, y con una nueva perspectiva de trabajo, ¿no? Que lo que hace esta legislación justamente es como que le da cierta autonomía a la escuela, eh, y en algunos aspectos esa autonomía permite tener ciertos cargos o ciertos roles, como es el rol del coordinador socioeducativo. Pero antes de adentrarnos en eso, es importante comentar algunas cositas, ¿no? De la escuela. Que la escuela cuenta con 2 titulaciones, que es una escuela secundaria que cuenta con la titulación de técnica en industria de procesos, por un lado, y por el otro lado, con un bachiller en ciencias naturales. Además de que la escuela, como les comentaba que está en construcción, está desarrollando una oferta de formación profesional. Y desde el 2017 también seguimos fortaleciendo, ¿no? y en construcción constante, una propuesta de aceleración y de reingresos para aquellos estudiantes que tienen sobredad o que dejaron la escuela por 1 o 2 años, y vuelven a intentar agarrar ese ritmo escolar. Y bueno, independientemente de la oferta curricular, la idea de la escuela es priorizar los trayectos personalizados, lo que nosotros llamamos como trayectos personalizados. ¿Qué significa eso? Significa diseñar propuestas para cada estudiante, ¿no? Y en esas propuestas, la escuela intenta sumar el esfuerzo de otros actores de la comunidad, que son las organizaciones barriales, otros centros educativos como pueden ser centros juveniles, comedores, bachilleratos populares, y demás instituciones y organizaciones que participan en el territorio. Nosotros llamamos territorio al lugar en donde está ubicada la escuela, que tiene algunas características bien particulares, ¿no? Hago este paréntesis que me parece que es importante hacerlo, para mencionar dónde está ubicada la escuela. La escuela está ubicada en un cordón de la provincia de Buenos Aires que se llama Área Reconquista. El Área Reconquista es un cordón que va entre lo que es la Avenida Márquez, en el Parque de San Martín, y el Camino del Buen Aire, lo que va hacia el acceso oeste. Esa área tiene como característica que también del otro lado de la autopista está el SEAMSE. Y eso, el que esté ubicado ahí el SEAMSE, significa, por un lado, algún impacto en el ambiente, y por otro lado, un impacto en lo cultural, en el trabajo, en la forma de vida de las familias, de los barrios, en donde está ubicada la escuela. Y la escuela está ahí, pegadita de la autopista. Entonces, hacía este paréntesis porque me parece importante avanzar en este sentido. La escuela tiene algunos pilares, ¿no? Nosotros llamamos que tiene
una visión orientadora en donde se apoya en 4 pilares que para nosotros son muy importantes, que son la justicia curricular, la pedagogía de la presencia, ¿no? Entendiéndola como el estar presente y la vincularidad como un eje central en la práctica educativa, la vincularidad entre los docentes, entre las familias, entre los estudiantes, entre las organizaciones del territorio. El pensamiento situado, que en este pilar ubicamos al sujeto en su contexto, ¿no? Por eso la importancia de mencionar dónde está ubicada la escuela. Y por otro lado, la interdisciplina. Porque creemos que en este contexto, ¿no? de tanta complejidad, en donde viven los estudiantes, los jóvenes y adolescentes, es necesaria la interdisciplina, ¿no? para poder trabajar con una realidad tan compleja. En este sentido, creemos que es importante, ¿no? pensar algunos dispositivos de innovación pedagógica, ¿no? que tienen que ver con el desarrollo de saberes socialmente productivos, políticamente emancipadores y culturalmente inclusivos, ¿no? En donde mediante la enseñanza y los trabajos por proyectos podamos empezar a generar adentro del aula otro tipo de conocimientos y de que el estudiante se involucre de otra forma adentro del aula. Que sea un poquito más protagonista, ¿no? Y que lo que suceda dentro del aula pueda tener una relación con su vida diaria, con su vida en su barrio, con su contexto, en definitiva. Por otro lado, en relación a la organización que tenemos como escuela, el cuerpo docente, el cuerpo directivo, el cuerpo de coordinadores socioeducativos y de asesores pedagógicos, para acompañar estos adolescentes y estas trayectorias educativas, piensan lo que son las juntas de evaluación, ¿no? Las juntas de evaluación son instancias en donde se piensa qué propuestas vamos a hacer para cada estudiante, en donde intentamos poner arriba de la mesa no solo lo que sucede adentro del aula, sino también lo que sucede en la vida de ese pibe, de esa piba, ¿no? de ese adolescente. E intentar pensar, ¿no? y reflexionar distintas estrategias de intervención en ese acompañamiento, que en algunas situaciones puede tener que ver con algo más específico de alguna materia, y en alguna otra situación puede tener que ver con la vinculación de ese estudiante con alguna organización del territorio para, por ejemplo, hacer alguna actividad más lúdica o recreativa, o demás, ¿no? etc. Después, en relación a la organización, cada curso tiene un coordinador socioeducativo, y cada ciclo, porque la escuela secundaria está ciclada en lo que es el ciclo básico, que es primero, segundo y tercer año, y el ciclo orientado, que es de cuarto año a sexto año, en el caso del bachiller en ciencias naturales, y hasta séptimo año en el caso de la técnica. Cada ciclo tiene su asesor o asesora pedagógica, en donde se piensa, se elige trabajar en equipo para pensar no solo las propuestas que se llevan adelante en las mesas y en las instancias de juntas de evaluación, sino también qué se le va a proponer a cada estudiante. Y para adentrarnos un poquito más, ¿no? en esto de la convivencia, de las tutorías y del acompañamiento en escuelas secundarias, me parece importante aclarar que el rol del coordinador socioeducativo, que es el que a mí me toca desempeñar en la escuela,
nace justamente bajo esta legislación, ¿no? de creación de unas nuevas escuelas secundarias en articulación, ¿no? entre la universidad y las organizaciones sociales. Y partiendo de algunas premisas o conceptos como pueden ser la terminalidad educativa, el garantizar el ingreso o el reingreso, ¿no? de estudiantes a la escuela, el sostener la permanencia, etcétera, etcétera, es que nace ese rol también de coordinador socioeducativo. Para ser un poquito más gráfico, imaginemos un triángulo, ¿no? En donde en cada ángulo podemos ubicar a distintos actores. En un ángulo podemos ubicar a la escuela, en otro ángulo a los estudiantes y a sus familias, y en un tercer ángulo a las organizaciones sociales y barriales y del territorio. Ese triángulo lo que hace es graficar un poco el vínculo, ¿no? que intentamos construir continuamente entre estos tres actores, porque pensamos que para lograr y promover la permanencia en la escuela, el ingreso de estudiantes y la terminalidad educativa, necesitamos de esos tres ángulos, ¿no? del triángulo, en donde a partir de esta articulación se pueda pensar estrategias de intervención para el acompañamiento de las trayectorias educativas de los adolescentes y jóvenes que vienen a la escuela. Y siguiendo con esta metáfora, dentro de este triángulo, quien intenta vehiculizar esas estrategias, ese diálogo y esa comunicación es el coordinador socioeducativo. ¿Por qué? Porque conoce a las familias, porque le da mucha importancia también al vínculo con cada estudiante, como lo decía al principio, y porque intenta hacer un nexo entre los diferentes actores e instituciones del territorio y cada estudiante, ¿no? Y también porque institucionalmente, ¿no? y hacia adentro, al conocer la realidad y el contexto familiar y barrial de cada estudiante, es que piensa, reflexiona y planifica en conjunto con el equipo pedagógico, de profes y equipo directivo las propuestas para cada estudiante. Entonces, partiendo de esta base, es que en el acompañamiento de cada trayectoria educativa contemplamos a este sujeto en su contexto, ¿no? A cada estudiante en su realidad familiar, barrial, territorial. Y como esto empieza a complejizar un poco este escenario, en este contexto en el que trabajamos, que sin dudas puede ser similar a otros contextos, ¿no? de vulnerabilidad social de otras escuelas, es que nos resulta sumamente necesario e importante poder tenerlo en cuenta a la hora de proyectar ese acompañamiento de la vida de un adolescente, ¿no? que ya de por sí es complejo singularmente. Y después, bueno, en relación a las situaciones que nos toca acompañar, podemos hablar de distintas, ¿no? problemáticas, y podemos mencionar infinidad de situaciones, que van desde problemáticas familiares, de violencia de género, de abandono, de jóvenes con problemas de consumo, jóvenes en conflicto con la ley, o hasta dificultades para sostener la escuela por la necesidad de tener un ingreso económico en cada casa, en cada hogar. Eso hace que muchos estudiantes dejen la escuela, ¿no? para salir a trabajar, sea temporalmente o a veces permanentemente. Y ni hablar en este contexto, ¿no? de pandemia, en donde muchas de estas problemáticas se profundizaron y donde el vínculo con cada familia y con cada estudiante se fue perdiendo. Entonces ahí es necesario volver a vincular a ese estudiante con la escuela, ¿no? Volver a tener una motivación para sumarse a las propuestas que la escuela le propone, justamente, y en donde también vimos y nos dimos cuenta, como creo que muchas escuelas también de ahí del territorio, nos dimos cuenta que las condiciones materiales son un factor externo a la escuela, pero impactan de lleno en el sostenimiento y en la permanencia de cada estudiante. Inclusive por los medios tecnológicos, ¿no? que cuenta cada familia para seguir, entre comillas, conectados con la escuela.
desde el acceso a la conectividad hasta el poder contar con un dispositivo tecnológico que sirva, ¿no?, como herramienta para seguir haciendo escuela. La verdad que este vínculo del que vengo hablando desde el principio, en pandemia se vio un poco quebrado y hubo que pensar algunas estrategias en relación a eso para fortalecerlo. Como en la escuela teníamos y tenemos comedor en donde los chicos y las chicas no solo reciben el desayuno apenas llegan a la escuela, sino también el almuerzo. En este contexto de pandemia lo que pudimos pensar fue hacer entregas de mercadería que era cada 15 días, y esas instancias también las aprovechamos para armar un cuadernillo de trabajo con las distintas materias que tenía cada ciclo y cada año. Y esos cuadernillos de trabajo servían para aquellas familias, aquellos estudiantes que no contaban con un dispositivo, ¿no? Entonces, sirvió como una herramienta casi central en algún momento de la pandemia, en donde estábamos mucho más cerrados, más en casa, en donde era muy difícil salir y poder hacer una visita al barrio, a las familias. La verdad que pensar al cuadernillo como una herramienta y como una estrategia de vinculación entre el estudiante y la escuela, para algunas situaciones fue sumamente útil. También, nobleza obliga, ¿no? También es importante decir que para algunas situaciones no alcanzó. La verdad que no alcanzó, y hoy estamos retomando un poco la presencialidad, hoy y este año, y si bien sabemos que algunos aspectos que trajo la pandemia sabemos que llegaron para quedarse, por lo menos un tiempito, estamos recuperando esa vincularidad cara a cara y cuerpo a cuerpo con cada adolescente, lo cual nos entusiasma a seguir acompañando esta realidad, y pensamos que algo de lo que teníamos antes de la pandemia podemos recuperarlo, podemos resignificarlo, en función de acompañar estas trayectorias educativas y vidas de adolescentes y jóvenes. Juan, no sé si ahora pudiste recuperar ahí un poquito la conexión. Sí, hola, estoy acá. Ahí va. Perdón por lo accidentado del ingreso. Buenas tardes a todos, a todas. Mil disculpas la interrupción así tarde. No sé, si tenemos un minuto más, sumo alguna cosita a lo que estuve escuchando, Gonza, que sí, contabas en términos generales de la escuela y de lo que es el dispositivo socioeducativo como una de las herramientas más potentes de la escuela para la transformación y para el acompañamiento de las trayectorias. La escuela está en su carácter de escuela universitaria, tiene la posibilidad estructural de poder, tiene como más cintura, ¿no? Hay como un encorsetamiento propio de las escuelas públicas del sistema, que nuestra escuela, por estar por fuera y estar dentro del sistema universitario y con la autonomía universitaria y demás, tiene algunas posibilidades de experimentación de dispositivos y de espacios que hacen a una mayor inclusión, ¿no? Entonces, nuestra escuela tiene como ese mandato de origen y bueno, hay un aspecto importante de la inclusión educativa en el nivel medio que tiene que ver no con aspectos sociales, no con aspectos económicos, sino con aspectos plenamente pedagógicos, o sea, que a veces, y muchos investigadores se centran en esta hipótesis, el mismo formato rígido de la escuela secundaria genera expulsión, ¿no? Entonces, bueno, bajo esa hipótesis, y más todavía pensando en un sujeto que es este adolescente de sectores populares, a partir de ahí aparece la necesidad y la urgencia por reformar algunos aspectos de la escuela media, y en ese sentido hemos hecho una serie de experimentaciones importantes en lo que tiene que ver con dispositivos, con espacios de aprendizaje, con espacios formativos, en el que la cuestión más importante tiene que ver con el trabajo por proyectos, ¿no? El trabajo por proyectos en nuestra escuela está y viene siendo
un desafío importante de llevar la educación popular desde las consignas y desde algunos modos de habitar la escuela a poder cuestionar y reformular, por ejemplo, el currículum, ¿no? Poder habilitar concretamente las posibilidades de la interdisciplina, ¿no es cierto? Mezclar disciplinas, como reinventar el currículum desde una lógica situada, desde el territorio propio donde nosotros habitamos con nuestros estudiantes y nuestras familias, y ahí hay un marco de posibilidad que, insisto, la autonomía universitaria nos permite pensar el dispositivo escuela secundaria, no diría como una tabula rasa para cambiar todo el dispositivo, pero sí la posibilidad de agrupar materias, agrupar espacios, buscar otros sentidos que hagan alusión a necesidades, búsquedas, reflexiones propias de nuestro territorio, para construir conocimiento desde ahí, ¿no? Una frase que siempre utilizamos es la cabeza piensa donde los pies pisan, y desde esa premisa intentar que esa inclusión que se da también por la cuestión del acompañamiento socioeducativo, el comedor, la infraestructura, estar en la escuela en el medio de una villa, también se dé desafiando el conocimiento, las bases mismas del conocimiento. Digamos, ¿qué entendemos por conocer? ¿Qué entendemos por ciencias? ¿Qué entendemos, ¿sí?, por diferentes fenómenos que muchas veces en la escuela secundaria están como encasillados o puestas en diferentes disciplinas o materias? Bueno, nosotros también vamos por ese lado de la innovación pedagógica a partir de la pregunta por lo curricular, la pregunta por la metodología de la enseñanza, ¿sí? Perdón, ahí para redondear un poco lo que decía Gonza desde la parte socioeducativa. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Gonzalo. Si les parece, seguimos adelante con las presentaciones y después hay varias cuestiones que van saliendo como para ir charlando. Muchísimas gracias. Mariano Sforcelli, también de otra escuela universitaria. Bienvenido, muchas gracias por estar y te cedo la palabra. ¿Cómo estás? No, ayer estaba escuchando la presentación de los chicos de San Martín, por supuesto nosotros en Lugano con sus particularidades tenemos una historia muy parecida, somos una escuela que salió en el mismo proyecto, tenemos equipos de profesores coordinadores, le llamamos nosotros, que son los encargados de los seguimientos de las trayectorias de los estudiantes. Somos una escuela que trabaja lo que nosotros llamamos una didáctica situada en el contexto, o sea, creemos que la práctica educativa es solo práctica si se tiene en cuenta el lugar donde se lleva adelante. Entonces también somos una escuela muy afianzada en el barrio, o sea, tanto que se la conoce como Escuela Técnica La UBA o como Escuela Técnica de Lugano indistintamente. Ustedes saben que Lugano es el barrio más pobre de la ciudad más rica del país. Como tal es el que tiene peor índice de repitencia, mayores índices de abandono, peores resultados en las pruebas de nivel, y con situaciones socioeducativas parecidas a las que venían contando los chicos de San Martín, ¿sí? A partir de ahí nosotros fuimos creando una escuela técnica con 2 títulos, mecatrónica y TICS, que como dijo recién el compañero de San Martín, es una escuela que tiene la posibilidad de ir cambiando y mutando a partir de las dificultades que va encontrando. Entonces nosotros en este momento estamos trabajando en 3 ciclos, no en 2, en un ciclo de ingreso cuyo objetivo es la formación del estudiante secundario, que empieza ya en 7º grado de los chicos, con un curso de medio año donde los chicos vienen 2 veces por semana a la escuela mientras hacen la primaria, para empezar a hacer el pasaje de una escuela a la otra, curso en donde trabajan tanto las maestras de primaria como los profesores de la escuela, donde eso llega hasta 2º año sin repitencia, donde tenemos un 3º y 4º que trabajan la formación disciplinar, donde
Los chicos trabajan la parte más teórica, más de conocimiento denso de lo que son los conocimientos, y un tercer ciclo que trabaja una didáctica de proyectos muy importantes. A partir de ahí, nosotros teníamos 3 tipos de dispositivos de acompañamiento. Uno es el profesor, en su carácter de profesor, que se hace cargo de la parte educativa de cada una de las materias. Otro era el profesor coordinador, que a diferencia de la mayoría de las escuelas no es un auxiliar docente. ¿Sí? El coordinador no es un preceptor, no es un encargado, sino que es un profesor con una cantidad de las cátedras, que tiene a su cargo no solo el seguimiento de la trayectoria de su grupo, sino que tiene horas de clase donde trabaja desde técnicas de estudio, a seguimiento de la tarea, a creación de agenda, a trabajos que tienen que ver con el hacer y la construcción del estudiantar de los chicos. Para nosotros el estudiantar es el eje principal, o sea, el eje principal de la propuesta didáctica nuestra es el estudiante. Y después, con estas 2 figuras más fuertes, el rol del tutor tenía que ver con aquellos chicos que la escuela, los profesores, los coordinadores, creíamos que necesitábamos generar propuestas alternativas. O a distancia, porque teníamos chicos que se iban a Bolivia y volvían, o a distancia, o semi a distancia, porque había chicos que iban a entrenar a la tarde a su equipo de fútbol y a la mañana hacían la cursada, o pibes que tenían dificultad para poder acelerar su paso por la escuela. Nosotros creemos fuertemente que en los sectores populares, yo creo que en toda la educación, pero en los sectores populares la repitencia es un enemigo, así que siempre hay posibilidad de recuperar y que el pibe avanzando, que cuando el pibe se choca la pared 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces contra la pared, lo que termina haciendo es abandonando. Nosotros somos enemigos del abandono, fuertes enemigos del abandono. Entonces, preferimos que no repitan, preferimos que cursen con su profesor y un tutor, preferimos que por ahí el chico venga el doble de horario, o venga un horario más para hacer una tutoría, o tenga un profe que lo acompañe en el seguimiento, pero siempre viendo la rosca como para romper con el círculo del fracaso. Nosotros creemos fuertemente en romper en el círculo del fracaso. Creemos 2 cosas. Primero, que el círculo del fracaso hay que abolirlo, y segundo, que nuestros chicos pueden. O sea, con lo cual nosotros tenemos una fuerte experiencia de competencia al exterior, de formar equipos para que hagan olimpiadas, para que participen en ferias de ciencia. La verdad que estos 5 años hemos tenido desde el premio de física de la Fundación Weizmann, a la Olimpiada de Siemens, a participación en ciencias de ferias de ciencia, todas con muy buenos proyectos, porque creemos que los chicos, si tienen garantizado el piso socioeducativo, que la escuela pone comedor, por ahí no pueden las escuelas de ciudad o provincia, como decía recién el compañero, pero si yo puedo poner comedor, si yo puedo poner un equipo socioeducativo para 500 pibes, si puedo tener un equipo interdisciplinario de apoyo para los chicos con dificultad, si le puedo poner un coordinador por ciclo que siga su trayectoria, que hable con sus familias, tengo la posibilidad de romper con esa barrera que es la de abajo es la repitencia y la de arriba es la de no pueden. O sea, ni repiten ni no pueden. O sea, pueden y no repiten. Y si tienen que ir mano a mano con, lo digo por dentro del agua, con un compañero de Buenos Aires, irán mano a mano con un compañero de Buenos Aires en muy buena posibilidad de llevar adelante
una buena acción en términos académicos. En este sentido, la escuela funciona así, funciona con muchas trayectorias personalizadas. Nosotros, los 3 equipos, tanto socioeducativo como el equipo de coordinadores y de apoyo que conduce la regencia, en este caso yo, como los equipos de profesores, como los departamentos de profesores, tenemos trayectorias personalizadas por estudiantes, tenemos muy flexibilizado el pase de año, el chico puede pasar de año en cualquier momento, o sea, no esperamos, cuando nosotros vemos que están dadas las condiciones del pase, se incorpora al ciclo siguiente, con 2 cosas que nosotros llamamos multiclase, ¿sí? Que es una clase que es tomado de lo que es la educación en contexto de encierro o la educación rural, que es una clase donde no todos los chicos están siguiendo la misma trayectoria, sino que el profesor trabaja con trayectorias educativas separadas. Esto permite que, con arreglo entre los 2 profesores, los chicos puedan pasar en mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. O sea, cuando nosotros vemos que el pibe está para adelantar, no lo retenemos, lo hacemos adelantar, ¿sí? Entonces tenemos grupos que no son estáticos, los pibes se conocen entre todos, está claro que no hay una cuestión de que se generen grupos aparte de los que van a un ritmo más lento, o sea, trabajamos fuerte, se nos fuimos dando con la cabeza, porque para llegar a esta síntesis nos pasó todo otro, separamos grupos para los chicos con trayectorias individuales, hasta que nos dimos cuenta que no iba el seguimiento del acuerdo, de la planificación, mucho contrato pedagógico, se contrata pedagógicamente entre los 2 profesores y el chico, con el coordinador como garante la salida y el seguimiento para adelante, y la verdad que hemos logrado tener unos grados de repitencia muy bajos, y hemos logrado muy poco abandono. Nosotros de la primera generación de graduados, que para una técnica es un montón, estamos arriba del 60% de los pibes que entraron al primer año. O sea, la verdad que hemos podido retener fuertemente a la población. No tenemos muchos problemas de abandono, no tenemos gran cantidad de pedidos pase, hay una fuerte retención. Ahora, todo esto era bárbaro, hasta que el año pasado llegó el COVID. Yo todo esto que les estoy contando era divino. Estábamos encarando nuestra primera generación de graduados, teníamos 10 chicos que estaban yendo a Israel a competir la Olimpiada de Física Internacional, arriba con el pie en un avión, y estábamos por largar 5º y 6º sin materias y solo con proyectos. O sea, y un día nos dicen, muchachos, hay que cerrar. Hay que cerrar, llegó la pandemia, tenemos 10 días para armar un sistema virtual que todos pensábamos que iba a durar 20 días. Y que iba a ser medianamente rápido. A partir de ahí nos pusimos a pensar con el equipo pedagógico, acá hay 2 miembros de él, Brenda y Karina, que están escuchando, y ahí nos pasó lo que todo, que fue el comienzo de piruetas, como todos. El primer espasmo que tuvimos fue repetir la escuela en la virtualidad. Hicimos un aula por materia, pusimos a los profesores, armamos los horarios para que los chicos no pierdan las materias, que cada uno pueda entrar con su profesor, entregar la tarea. Pensamos en replicar ese sistema, tratamos de que todos los chicos tengan computadora, pusimos un sistema propio de la escuela, pero nada, y arrancamos. Mayo del año pasado. Empezamos al principio con muy buena conectividad, teníamos en los primeros años el 75% de los pibes conectándose, el coordinador hacía el seguimiento a través de WhatsApp, teníamos contactos con WhatsApp con todas las familias y con todos los chicos. Nosotros hacemos seguimiento constante, o sea, por la vía que sea.
Estamos todo el tiempo hablando con las familias, estamos todo el tiempo hablando con los chicos. Esto que había empezado bien, que nos daban buenos números, llegó mayo, llegó junio, en junio empezamos a ver que la mitad de los chicos, que los chicos empezaban a desaparecer, que no venían, que no entraban a todas las aulas. Empezamos a ver que no aguantaban, que había pibes que no aguantaban tecnológicamente porque le teníamos a hacer 8 entradas durante la semana para que entren a todas las materias y tenían un celular para 4 hermanos, que eso se empezaba a poner difícil, que pasar PDF por un celular era complicado. Empezamos a ver que que se iba cayendo toda la infraestructura virtual tradicional de la escuela. En agosto nos juntamos, el equipo pedagógico, los profesores, lo que los chicos de San Martín le llaman juntas de calificación, nosotros le llamamos colegio de profesores. Nos juntamos en el colegio de profesores, empezamos a ver esto que estaba pasando, empezamos a preguntar qué estaba pasando, empezamos a ver cuántos chicos estaban pudiendo entregar la planificación. Y la verdad que nos estaba dando que de 500 estudiantes se nos estaban quedando afuera de la escuela 250. Lo cual para nosotros era un número muy fuerte porque no estábamos acostumbrados a eso. Y la verdad que no iba contra esto que yo les estaba contando antes, que es una escuela que busca que los chicos no se vayan, que no repitan y que puedan tener un buen desenvolvimiento académico. A partir de ahí empezamos a generar lo que nosotros le llamamos circuito B. O sea, es un circuito aparte al que teníamos para los chicos que no se podían conectar, que como dijeron los compañeros de San Martín, fue a través del armado de módulos de papel. O sea, módulos de papel, lo que hacíamos nosotros era generar módulos, ¿sí? Y esos módulos los repartíamos los días que los chicos venían a buscar la comida, los bolsones de comida. Se iban con el bolsón de comida y con módulos de tarea para trabajar. Pero no nos quedamos ahí. Lo segundo que hicimos es armar las burbujas en WhatsApp, porque veíamos, o sea, les preguntamos a ellos cuál era el aparato que más usaban y el que les venía mejor para hacer la tarea. Y la verdad que lo que hicimos es generar por burbujas, cada una de lo que después fueron las burbujas, empezamos a generar grupos chicos de 7 chicos con 2 profesores, un coordinador, que se comunicaban vía papel y vía WhatsApp, ¿sí? Para que la tarea no quede solo en entregarle el papel y que lo tengan que hacer solos en la casa durante 15, 20 días hasta que vuelvan a traer el bolsón de comida al colegio. La verdad que eso nos dio muy buen resultado. Terminamos el año recuperando casi al 80% de estos 250 pibes. O sea, nosotros decíamos una tarea, un profesor, un estudiante, recomponer la célula de la trama educativa. Si no podemos tener, la verdad que nos sirvió mucho. Entonces, a partir de ahí aparecieron 2 nuevas funciones que no estaban. Una era la del profesor tutor, de burbuja, que era el profesor que tenía a cargo el seguimiento académico, el seguimiento de esos 7 chicos, ¿sí? Y el profesor escritor, que era el profesor que escribía los módulos. Porque la verdad que lo que nosotros sí nos tomamos y como una tarea muy importante es que el profesor no darle la posibilidad de que el escrito sea de una editorial, sino que el escrito sea de nuestros profesores. Nosotros promovemos y pensamos fuertemente en la figura del profesor artesano. El profesor artesano es aquel que es dueño de su modo de producción y que puede producir su propio material, ¿sí? Para nosotros es muy importante que el profesor tenga en sus manos sus artificios educativos y que pueda generar sus propios artificios educativos. Así que, como yo les venía, teníamos profesores de aula que seguían la virtualidad normal,
teníamos coordinadores que seguían a los grupos, y apareció la figura del profesor tutor, que lo que hacía era el seguimiento de los chicos que se estaban quedando fuera de la escuela por la pandemia, vía módulos, WhatsApp. Y una cuarta figura que era el profesor escritor. O sea, muchos profesores cumplían los 3 roles. Otros profesores, que por ejemplo no podían venir a la escuela por alguna cuestión de enfermedad o porque estaban de licencia, se sumaron a los grupos de escritores. Otros profesores y otros profesores fueron profesores de burbuja, que ahí teníamos que tener un doble rol, que era que apenas, como los primeros que iban a entrar a la escuela, si volvía a la presencialidad, eran los chicos que no estaban pudiendo tener contacto con la escuela, tenían que tener el compromiso de, ante una posibilidad de que esos chicos vuelvan a la escuela, volver rápidamente con esos chicos. O sea, eran los primeros que teníamos el compromiso de que ante la entrada eran los primeros que iban a entrar a la escuela. ¿Sí? O sea, teníamos que buscar profesores o vacunados, o que no estén en los grupos de riesgo, o conseguimos los 25 profesores que necesitábamos y teníamos ese esquema preparado. Con ese esquema terminamos el año pasado con 2 circuitos. El circuito A, que fue el circuito tradicional por materias, y el circuito B, que era este circuito nuevo que empezamos. Cuando empezamos a pensar este año, teníamos que tomar una definición de con cuál de los 2 circuitos nos quedábamos. Porque la verdad es que no nos gustaba tener 2 circuitos de estudiantes. Más allá de que pensamos en las trayectorias personalizadas o no, pensábamos que había un circuito, que había que ir todos a un mismo modelo donde todos los chicos estudiaran con las mismas perspectivas de base y donde todos tengan el acceso a los mismos materiales, donde no haya uno que pudieran tener una educación de primera calidad entrando y una educación. Entonces tratamos de generar un modelo que, si bien tuviera diferencia por los chicos y por las posibilidades de conectividad, fuera el mismo modelo de base para todos. Y contra todo lo que estaríamos pensando, pensamos en el modelo B. No volvimos al sistema tradicional de materias por aula, de profesor por materia, Lo que hicimos fue reconvertir todo el sistema a un sistema de cuadernillos, ya dejaron de ser módulos, pasaron a ser cuadernillos, integrados por materias, donde todo el cuadernillo tenía una propuesta de articulación entre materias, ¿sí? Y donde la idea era que los chicos puedan dar cuenta del contenido de las diferentes materias a través de diferentes procesos de interdisciplinariedad. En primer y segundo año más simples, en tercero y cuarto año más complejos, resolución de problemas, trabajo con tema de eje central, salida a campo virtual, ¿no? En lo que se pueda. Y ya, quinto y sexto año, ir directamente a módulos que den cuenta de la modalidad de proyecto. O sea, los módulos, los cuadernillos de quinto y sexto año están íntegramente trabajados en modelos de proyectos que se están haciendo, como dijeron los chicos de San Martín, en una base territorial. O sea, estamos trabajando con la reserva de Lugano para limpiar los lagos, estamos trabajando con la Fundación Sur para trabajar en la limpieza de Riachuelo. También lo propio del territorio de la escuela es la universidad. Estamos trabajando con el Hospital de Clínicas en proyectos de dispositivos para la limpieza de virus VIH. Estamos trabajando varios proyectos a través de esos cuadernillos, Ahora, ¿cómo fue la organización? La organización fue no ya el aula, no ya las 13 materias, sino un grupo de 7 estudiantes con 4 profesores tutores. O sea, no hubo un profesor por materia, hubo profesores que tomaron la totalidad de su grupo y que trabajaron con estos cuadernillos, que son autoadministrados, que tienen claves de corrección, que son escritos por los profesores, no son venidos de afuera, ¿sí? Y tomaron la figura de profesores tutores. Nosotros hoy en la escuela, en este momento, no tenemos profesores dando clases por materia. No tenemos profesores
de materias dando clases. Sí tenemos profesores disciplinares que acompañan a los profesores tutores para las dificultades que puedan tener en la resolución de los cuadernillos. Y tenemos la figura del profesor escritor, que son los que escriben los cuadernillos. Y la verdad es que vamos rotando las tres funciones, porque todos los profesores tienen que tener la posibilidad de escribir su propio, tienen que tener la posibilidad de crear los artificios educativos de la escuela. Todos los profesores tienen que tener la posibilidad de generar espacios de conversación sobre sus materias con otros profesores, y todos los profesores tienen que poder generar espacios de tutoría. Entendiendo que esto genera, yo lo que le estoy planteando, por supuesto, no es una cosa lineal que es fácil de hacer y no genera discusiones, genera un montón de discusiones. Con la comunidad, con los profesores, con la evaluación, pero que creemos nosotros que con el diálogo se fue llevando adelante fuertemente. Entonces nosotros, a través de la base pedagógica anual, que fue el cuadernillo, más la burbuja de 7 chicos con 3 profesores, pudimos ir avanzando tanto en la presencialidad a principio de año, como en la virtualidad total en mayo, como en la semi-virtualidad ahora, y estamos apostando a ir a la virtualidad total en el mismo modelo, de acá hasta fin de año. O sea, yendo a burbujas de pocos chicos, con por ahí un poco más de lo que están, con un grupo determinado de profesores. Sí vamos a empezar a meter alguna cuestión de materias, vamos a generar que haya un profesor por departamento, pero entendiendo que la centralidad didáctica de las asignaturas está en el cuadernillo. ¿Sí? Y está en el cuadernillo que hace los profesores, y entendiendo que ese cuadernillo lo tienen que hacer los profesores. Y entendiendo este rol que nosotros decimos que es el rol del profesor artesano. El profesor tiene que ser artífice de su profesorado. Como el pibe tiene que ser artífice de su estudiantal, el profesor tiene que ser artífice de su profesorado. Entonces ahora estamos trabajando en volver a las clases en un sistema híbrido, porque es cierto que es un sistema de emergencia, pasó por la pandemia, pero que tengan claro cuestiones que nosotros ya estamos diciendo. El cuadernillo llegó para quedarse, o sea, deja de ser un eje de pandemia, deja de ser una emergencia, es algo que nos vamos a llevar de la pandemia como construcción de la futura escuela. ¿Por qué? Porque nos permite laburar con los pibes que están laburando, nos permiten laburar con los pibes que tienen que acelerar, nos permiten laburar con los pibes que no pueden acelerar, nos permite laburar con los pibes que tienen que que pueden venir mediodía, nos permiten laburar con los pibes que tienen que ir a hacer las prácticas profesionales, nos permiten laburar con los pibes que están armando los proyectos. Entonces lo que vamos a hacer es seguir este ejemplo, que los profesores tienen que seguir armando su material, que el material no lo arma el profesor para su aula, lo arma el profesor para sus chicos y para determinado proceso educativo, y que es un proceso de construcción colectiva. No lo arma solo, lo arma con otros profesores. O sea, un cuadernillo no lo arma un solo profesor, lo arman profesores de diferentes materias que tienen que articular determinadas partes, que tienen que no articular determinadas partes, que tienen que elegir qué articulan, qué no articulan, cuál es el proceso que lleva adelante ese cuadernillo, o sea, cuál es el eje problemático de ese cuadernillo. ¿Sí? Entonces, romper un poco con la estructura del profesorado tradicional, ir hacia una estructura en donde el profesor pueda tener un trabajo más colectivo, menos solitario, más de habla con otros profesores, porque las definiciones ya no las puede tomar más un profesor solo, sino que las tiene que tomar para dentro de su materia con los demás profesores de su materia y de su departamento, y para dentro de su burbuja y para dentro de su equipo de tutores, la tiene que tomar dentro del equipo de tutores que lo está llevando adelante. Entonces, la verdad que hemos aprovechado la pandemia para poder adelantar algunas de las pautas que sin pandemia nos hubiesen llevado, a las cuales queríamos ir, sobre todo en quinto y sexto año, que queríamos ir hacia un sistema solo de proyectos sin materia. Eso no quiere decir que no esté en la materia, sino que las materias no se dan en una carga horaria determinada durante una cantidad de horas, donde los pibes puedan rotar por los talleres, donde puedan hablar con los profesores en el momento que lo necesiten
y tengan sus espacios de enseñanza en el momento que eso les sirva para el proyecto. Y nada, la verdad que lo que estuvimos estudiando es la creación de un rol que tensione un poquito el rol del profesor tradicional. En esto siempre, como voy a citar a Lenin, o sea, la teoría de la curvatura de la vara. Vos en algunos momentos llevás la vara muy para el costado para que en el rebote quede en el medio. No es que nunca más va a haber materias o nunca más va a haber espacios áulicos disciplinares, sino que encontramos un buen momento para generar espacios compartidos entre los profesores para tensionar un poquito la práctica profesional y también para tensionar entre todos las ideas de la secundaria clásica y de la secundaria técnica dentro de la secundaria clásica Bárbaro, Mariano. Muchísimas gracias. Se nos está medio cortando el tiempo, si no te pido disculpas. Le vamos a dar la palabra a Yelén, que así, y les damos un ratito después para poder compartir algunas cosas más. La verdad es que es muy interesante lo que vienen presentando. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Bueno, yo soy Ayelén, soy de la Escuela María Claudia Falcone. Les cuento un poco la experiencia desde la coordinación de tutorías en la que estuve desde el año pasado y también. La escuela es una escuela pública de la ciudad de Buenos Aires, ubicada en el barrio de Palermo. Es una escuela relativamente joven, tiene 30 años, y un poco lo que nos pasa es que, bueno, justamente por su ubicación geográfica, tiene una marca o un prejuicio de tipo de estudiantes que vienen, ¿no? Como hay un poco una idea de que es una clase social acomodada, clase media, con recursos, y un poco a partir de la experiencia que tuvimos con la pandemia, ¿no? Que justo estuvo atravesada mi coordinación con la pandemia, así que les puedo contar desde ahí, al tener, digamos, en esto de la virtualidad, que nos metemos en la casa de la gente, ¿no? Como que se pierde esta intimidad, nos dimos cuenta de que un poco eso era un prejuicio realmente no tan bien fundamentado, que en muchos casos sí eran estudiantes con recursos simbólicos y económicos, y en muchos casos no. Entonces, un poco desde ahí fuimos reconvirtiendo el rol de lo que eran las tutorías. La escuela tiene la particularidad, y un poco escuchando a los compañeros y a la compañera que habló antes, veo que fuimos más o menos todos implementando algunas técnicas más o menos parecidas. La escuela tiene la particularidad de que la coordinación de tutorías trabaja directamente relacionado con el DOE, como contaba Diana antes, ¿no? Con la Dirección de Orientación Escolar, pero además de los tutores, o del rol del tutor, que solamente son docentes que tienen solamente 3 horas, de las cuales una frente a curso, y exclusivamente en primer y segundo año, en la escuela se decidió que el espacio de definición institucional, el espacio EDI, funcione también como espacio de tutorías. Eso ya se venía implementando desde antes de la pandemia y se profundizó y mostró su eficacia, sobre todo en los años superiores, de tercero, cuarto y quinto, que no tenían el espacio de tutorías. El cargo ese lo ocupó el profesor, la profesora de EDI, que son 2 horas, ¿no? Digo todo esto porque también está siempre rondando, y ahora seguramente vamos a terminar hablando un poco de eso, de la sobrecarga y de la exigencia laboral que significó también este año, y el acompañamiento que mostró sus frutos, y nos mostró la explotación también como una contracara del servicio. Bueno, la escuela es, digamos, chica, tenemos 500 estudiantes entre los 2 turnos, o sea, más o menos 250 por turno, unos 170 docentes. Entonces, como les decía antes, tenemos 8 tutores y 20 profesores de EDI en comparación, ¿no? Como que finalmente el espacio de tutorías lo termina abarcando más los profes de EDI que específicamente los tutores y las tutoras. Con todo esto, bueno, la dirección de la escuela, la verdad es que es muy compañera, digamos, de los docentes. Son quienes ocupan tanto la dirección como la vicedirección, son docentes de trayectoria dentro de la escuela, entonces eso también hace un poco a la identidad
y que este espacio, que me gusta como lo definió antes Gonzalo, de pedagogía de la presencia, está presente en la escuela, ¿no? Me gustó encontrar eso en lo que fueron contando antes. Entonces es una práctica que se venía llevando a cabo. Con la pandemia exclusivamente empezamos a trabajar, podríamos decir, en 3 cuestiones como particulares, ¿no? Tomando lo que decía Mariano, que replicamos directamente el aula común al aula virtual, generó un problema que estuvo directamente relacionado a la organización académica. Las y los estudiantes encontraron que no entendían qué tenían que hacer, como nosotros no entendíamos qué teníamos que hacer, pero bueno, teniendo que ayudar, además de la desorientación, teniendo que atender y asesorar a los estudiantes. Entonces eso más o menos para mayo, junio, julio, empezamos a poderlo ordenar, tanto con reuniones con familias, también para explicar, entender, comprender, mucho de espacios de reuniones virtuales y sincrónicas con los estudiantes, con grupos de WhatsApp, con atención por WhatsApp permanentemente, haciendo también a partir de las necesidades de los estudiantes un insumo pedagógico, ¿no? Desde la necesidad de encontrarse y entonces empezar a generar espacios de cine, debate, por ejemplo, de espacios de intercambio, lúdicos, porque les faltaba también, y notábamos que no estaban pudiendo entre ellos, gestionarse las herramientas de encuentro virtual, ante la ausencia de la presencialidad. Entonces ahí como un poco hacer de nexo para esas herramientas. Hicimos también contratos pedagógicos virtuales, ¿no? Del aula virtual, de tratar de replicar algunas cuestiones del aula presencial al aula virtual. Sobre todo eso pasó en los primeros años, en primero y segundo, ¿no? Que también, como decían antes los compañeros, esto del desconocimiento de la secundaria, y sumado a lo vertiginoso de la virtualidad, generó al principio algunos desmanejos de las herramientas tecnológicas, el uso de imágenes, de conectarme y poner cualquier cosa como imagen, ¿no? Bueno, estas cuestiones que requirieron ahí una atención desde el equipo de tutorías también, de qué hacemos con nuestras imágenes, que no deja de ser un aula virtual, ¿no? Como bueno, ir también, y con muchas cuestiones que nosotros no teníamos masticadas, y esto también es necesario decirlo, ¿no? De que un montón de cuestiones, hasta éticas, no estaban tan claras para nosotros de la virtualidad. Entonces en muchos casos tuvimos que ir haciendo acuerdos que se iban creando ante las necesidades cotidianas. Por otro lado salió, o sea, esto sería como con lo relativo a la organización y académico, ¿no? En esos casos, también en lo académico, lo que fuimos haciendo fue, a partir de las necesidades de cada estudiante, ir relevando qué materias les quedaban bajas, en qué materias no tenían conexión, para empezar a rastrear si eran falta de conectividad, si eran problemas personales o familiares, ¿no? Como ir rastreando qué era lo que se escondía detrás de un no está entregando nada. Eso nos llevó gran parte del trabajo del año, básicamente, ¿no? Porque es una información que además es fluctuante. Eso nos llevaba a lo que sería la segunda parte, que era todo el trabajo de conectividad y recursos. Nos encontramos, y por eso les decía al principio de que es un poco un prejuicio de clase, en este caso alta, digo, ¿no? Un prejuicio que nunca en general vemos, pero bueno, encontramos que un montón de estudiantes no tenían conectividad o dispositivos. La escuela ahí activó un préstamo de computadoras que estaban disponibles, algunas para docentes, algunas para estudiantes. Nos ayudaron ahí también mucho entre relación de la comunidad educativa, padres y madres que trabajaban en distintos espacios tecnológicos, ayudando a desbloquear computadoras que el gobierno no nos desbloqueaba, para poderle prestar a los estudiantes, así como también datos móviles y contraseña de quienes teníamos telecentro para que puedan usar conexiones a internet, para intentar en un primer momento conectarlos. Después vemos qué hacemos, pero que estén conectados. Nos pasó después con los recursos que, ante la entrega de esas viandas, que bueno, nuestra escuela no tiene comedor, entonces era una vianda bueno, no me sale la palabra, pero como de desayuno y de merienda, que era nada, era una bolsa de leche en polvo y 2 paquetes de galletitas. Familias y docentes empezamos a hacer una colecta junto con la cooperadora para poder complementar eso y poderles dar algún tipo de alimento que complemente esa vianda.
Y además por gestión de la dirección de la escuela, por medio de la comunera, generar además bolsón extra para aquellas familias que rastreábamos que estaban en una condición todavía peor de la que presuponíamos, o por lo menos peor que el resto, para poderles complementar con 2 bolsones más de comida que se sumaban en esa entrega de viandas, ¿no? Entonces ahí fuimos como ampliando y viendo que la tutoría era en realidad ya una atención integral de todas las necesidades que demostraba todo el sistema educativo, ¿no? Tuvimos, bueno, un caso muy particular de un estudiante que directamente no podíamos resolverle de ninguna forma la cuestión del dispositivo, por distintos motivos, porque no le andaba lo que le prestábamos del internet, la computadora no la sabía usar, ¿no? Como distintas situaciones. Empezamos a implementar, como también los compañeros, la impresión de trabajos para aquellos estudiantes que no estaban pudiendo acceder a ningún tipo de... Porque nos pasaban las dos cosas, ¿no? Que no podían conectarse, o que al conectarse no podían enfocarse, concentrarse y utilizar ese tiempo y ese dispositivo al recurso de lo escolar. Que eso también nos pasó y nos costó mucho, y sobre todo con aquellos estudiantes que no podíamos establecer el vínculo, ¿no? Yo creo que a diferencia y en términos generales, la pandemia estrechó en muchas cosas los vínculos, porque generó vínculos más directos, virtuales, pero más directos, ante una necesidad, ante una ayuda concreta. En ese sentido nos sirvió mucho, y esta excusa de la vianda y el cuadernillo también era una excusa para verlos, ¿no? Porque en muchos casos no sabíamos nada de nuestros estudiantes, ¿no? Y como les decíamos siempre, nosotros en el aula vemos, y por las caras les podemos saber más o menos si se pelearon, si están bien, si están comiendo, ¿no? Pues hay un montón de cosas que vemos en la gestualidad del aula que no la teníamos. Que ellos no estaban presentes, no nos contestaban, obviamente llamábamos a sus familias, pero ¿no? Como que ustedes comprenden que después de eso siempre hay algo punitivo por parte de la familia, así que muchas veces nuestro llamado era por la preocupación, no para que los reten porque no estén haciendo un trabajo, queríamos saber si estaban bien. Bueno, y ahí se abrió el tercer mundo, digamos, que trabajamos, que fue todo lo que fue lo emocional y la salud mental de nuestros estudiantes en este año y medio. Desde el DOE, la psicóloga de la escuela, también llamando uno a uno a todos los estudiantes que los profes, los tutores íbamos rastreando, que nos comentaron, que dijeron, que dijeron una palabra, que en un trabajo había algún signo de algo, y habían otros que se nos escapaban y que sabíamos que requerían una atención más concreta que solamente el llamado de la psicóloga de la escuela, que es divina, que la amamos, pero que faltaba un acompañamiento concreto. La escuela gestionó con el Hospital Fernández un dispositivo de acompañamiento en el que el Hospital Fernández atendía a estudiantes que nosotros le pasábamos con un pedido, ¿no? Como de depresión, de ansiedad, bueno, notamos eso, ¿no? Que muchísimos de nuestros estudiantes requirieron de ese servicio de salud mental, y que había mucha más depresión, ansiedad, por decir algo, digamos, porque no conozco muchos más diagnósticos y no es mi área, y no quiero tampoco decir cualquier cosa, que iban saliendo, ¿no? Que en algunos casos se profundizaban con la pandemia, y en otros casos comenzaban a raíz de la pandemia, y que tenían por ahí algún otro gajito por ahí, pero digo, como que en algunos casos se profundizaba, y en otros ellos reconocían que era el inicio, ¿no? Tanto para estudiantes como para familiares de estudiantes nos pasó, de necesitar hacer una cuestión más integral también en lo que atendía a la salud mental. Esto fue directamente en trabajo coordinado, cotidiano, entre el DOE, tutores, en este caso yo como coordinadora, y el vicedirector de la escuela, que tuvo un rol protagónico de relación directa entre las familias, los estudiantes y los docentes. Esto que les cuento, este dispositivo con el hospital, es institucional, lo pudo gestionar el vicedirector, y todo funcionó así, entre redes de contactos, que fueron mostrando un poco en descubierto la falta de atención estatal
por parte del gobierno de la ciudad que se hacía evidente, lo fuimos solventando y llenando con algunos recursos propios personales, de contactos nuestros, ¿no? En términos de digamos, de la trayectoria académica, los resultados podemos decir que fueron exitosos. Creo que ya al final a ninguno nos importaba, ¿no? Creo que ya después ya no importaba un poco lo que había pasado con la materia, se intentaba como, ¿no? Como que todos los casos eran un caso, y hacíamos reuniones mensuales de todos los cursos para poder ponernos al día. Todas las semanas enviaban mails a todos los profes contándoles las novedades de los cursos en los que teníamos a cargo, en los que siempre salía que había fallecido alguien de un familiar de un estudiante, que alguien estaba con algún problema particular, que alguien nos dijo que por favor, que la fecha de entrega, ¿no? Eso fue como la constante, fue la excepción con la que nos manejábamos en ese año, sobre todo el año pasado. Quedaron muchos contenidos pendientes, saben que en la capital federal, bueno, creo que en todos lados, pero en la capital por lo menos se promovieron todos a pesar de la cantidad de espacios curriculares que hayan quedado pendientes. Ahora nos encontramos trabajando también con esos espacios pendientes. Obviamente los estudiantes que más agudos tuvieron el año pasado entre estas tres, digamos, partes de la atención de tutorías, son los que ahora continúan en algunos casos desprovistos todavía de algunas cuestiones. Estamos regresando a la presencialidad, nosotros esta semana ya están volviendo todos los estudiantes, y notamos que a pesar de que no estamos todas y todos de acuerdo con eso, es el espacio que mejor funciona, ¿no? Así que estoy admirada de lo que contaba Mariano, de cómo pudieron modificar la estructura escolar. A nosotros nos sigue pasando que sigue gustando esa estructura escolar que es necesaria, o que se la ve como necesaria, como contenedora, ¿no? En ese sentido es lo que tratamos de replicar, por lo menos el año pasado no era la estructura disciplinar, sino la estructura más justamente de lo que contaba Diana, del Departamento de Orientación Escolar, como tener ese espacio ahí a disposición permanentemente de cualquier problema, y hemos contestado todos los tutores, todos, con mensajes de estudiantes a cualquier hora, porque siempre podía ser una cuestión que, no porque entendíamos que si un estudiante nos mandó un mensaje a las 2 de la mañana es porque algo le está pasando a las 2 de la mañana. Entonces ahí se iba haciendo toda una gran bola, en la que a veces no era tan grave y era que recién se despertaba, ¿no? Como que nos fue también costando esa atención, ubicarla en la emergencia y lo urgente, bueno, por ahí puede esperar, ¿no? Como eso nos llevó bastante tiempo. También sirvió, y para fin del año pasado, se logró hacer, por ejemplo, el acto de colación de los quintos, con protocolos, y eso había sido una gran discusión en la escuela, porque considerábamos que no estaban los medios suficientes de sanidad para poder hacerlo. Sin embargo, los estudiantes de quinto insistieron y estaban en su derecho y querían darle un cierre a su secundaria tan particular. Y en la escuela, a pesar de que la orientación es en comunicación, tiene una pata muy fuerte en todo lo artístico, y suelen engancharse muchísimo más con todo lo artístico que con todo lo vinculado a comunicación. Tenemos anualmente 2 eventos que se llaman Malaviarte, en el que los estudiantes participan activamente en la creación y reproducción de obras artísticas, tanto musicales, de danza, de teatro, de lo que decidan, y notábamos que faltaba eso. De hecho, el año pasado replicamos un Malaviarte virtual, vía streaming por Instagram, porque encontrábamos que con quienes estaban bien, digamos, en esas 3 patas que les digo, les faltaban las cuestiones de espacio. Entonces tratamos de enfocarnos a reproducir eso. La jornada ESI tiene un peso muy fuerte en nuestra escuela también. Gusta el centro de estudiantes de organizar, participar, difundir la jornada ESI. Entonces de replicar esa jornada también en espacios virtuales. Porque era lo que nos servía como para aglutinar a quienes estaban por ahí sí conectados, sin grandes problemas de depresión, y bien organizados escolarmente. Le faltaba eso, ¿no? Entonces, como ir ahí equilibrando entre sostenerle actividades que fuesen disfrutables,
y aquellos que necesitaban una atención particular, ¿no? Que en general en estos dos grupos unos hacían unas cuestiones y otros otras, ¿no? Como que era difícil hacer que quienes no estaban tan bien quieran sumarse al Instagram, esto quiero decir, ¿no? Bueno, yo quiero dejar un momento para las preguntas, así que no quiero Bien. extenderme mucho más, pero si falta algo, Muchísimas me gracias, digo. Selén. Sí, por favor. ya estamos aparte teniendo que ir cerrando un poco. ¿Hay alguna de los participantes que quiera preguntar algo, comentar algo, señalar? Es interesante cómo las propuestas hay veces que la escuela secundaria piensa por proyectos y piensa una cosa dirigida a resolverlo, y cuando se enfoca sobre procesos de enseñanza, claramente empiezan a converger distintas energías, esfuerzos, miradas, para fortalecer ese proceso en sí. Y en eso tiene que ver desde la organización de las viandas, a veces hasta el cuadernillo y el dispositivo escolar, esto que comentaba Mariano también, porque en lugar de enfocarse sobre transmisiones o sobre programas, empieza a transformarse, bueno, si nosotros lo que buscamos es enseñar cómo fortalecemos todos en relación a ese proceso central, ¿no? Y eso aglutina las distintas propuestas. Y no estar con proyectitos apuntalando déficits o problemitas por afuera. Y ahí es donde aparecen propuestas de orientación, de acompañamiento de trayectorias más potentes. La verdad es que muchísimas gracias por las presentaciones que hemos tenido. Y muy alternativas también a lo que es la escuela secundaria. Nos la pasamos diciéndolo, Flavia, y citamos a Flavia y las propuestas, esto y lo otro. Bueno, acá hemos tenido un lindo abanico en escuelas de distinta procedencia que dan cuenta de ello. ¿Puedo hacer una pregunta, Rafael, a mis compañeros? Sí. Bueno, en la exposición, una de las cuestiones la que yo hice, digamos, una de las cuestiones que estaba atravesada en la escuela, y creo que pasa en muchas escuelas, es la organización de los tiempos y espacios, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Mariano, habías hablado de los diferentes tipos de profesores, el profesor artesano, el tutor de burbuja, el escritor, etc. Bueno, lo tengo por acá anotado. ¿Cómo, y también la organización de las propuestas a través de proyectos? ¿Cómo reordenaron esto sabiendo que los profesores están designados en un horario particular, tienen una carga horaria fija y probablemente tengan otras obligaciones laborales en otro lado, ¿no? A ver, perdón, por me pregunto a mí. Nosotros tenemos una suerte que por ahí no es la suerte de todos los colegios. Yo creo que San Martín debe tener la misma suerte que nosotros, que tenemos profesores, tenemos muchos profesores por estudiante, o sea, tenemos 500 estudiantes, 100 y pico profesores. O sea, siempre mientras hay plata puesta en los colegios es mejor. O sea, tenemos muchos profesores por pibe. Estoy hablando, tenemos un profesor cada 4 pibes. Con buenas cargas horarias, o sea que con una dedicación fuerte para dentro del colegio, que esas son posturas políticas que también tienen que ser propias de, si uno quiere renovar la secundaria, es fundamental porque no se remueva con profesor taco, 40 profesores taxi. La verdad es que tenemos buena cantidad de profesores. Y después en cuanto a lo otro, que es el tema de la comunicación, sí, contratamos por materia, pero la verdad es que cuando le hacemos la entrevista de admisión a los profes, le contamos cómo es el proyecto del colegio y no le mentimos y les contamos que es un colegio experimental, que como tal que va a cumplir varias funciones, que las funciones pueden ser en cuanto a su materia o en cuanto a trabajo en proyectos, o sea, eso te deja bien claro. Yo igual ahí quiero poner uno lo cuenta y parece un cuento de hadas, o sea, evidentemente esto tiene un montón de dificultades diarias y de discusiones. Lo bueno es que lo pudimos hacer y lo bueno es que los profes
al final del día se prestan a que lo podamos hacer. Porque si los profesores, como toda reforma, aunque sea institucional, si tendríamos en contra o no lo discutiríamos con los profesores, sería muy difícil. Nosotros, para sacar cada documento de contingencia, tenemos discusiones de un mes y medio con los departamentos. O sea, antes de tomar la definición educativa de capital alto, está altamente discutido, tanto en las asambleas de los departamentos como en la discusión entre el equipo pedagógico y los jefes y los coordinadores del departamento. Con lo cual son discusiones muy horizontales. O sea, para llegar a un acuerdo se toma... Nosotros el acuerdo de evaluación lo tardamos 3 meses en terminar. Entonces eso de hablar hasta llegar a un punto de acuerdo entre todos los actores. No, si no, no se puede. Yo no le puedo decir a un profesor, mira, mañana tenés que dar esto con 7 chicos y te voy a dar... No, bueno, es una discusión. Sí, es cierto que Perdón, Mariano, y esa discusión se da en, vos habías dicho, el colegio de profesores, ahí, que es un espacio formalizado. Hay 3 espacios, hay 3 espacios, uno que es formal y 2 que son informales. El espacio del colegio de profesores es formal, es una asamblea donde los profesores hablan de educación. Hablan de trayectorias, hablan de educación, evalúan en los 13 profesores de un aula. El formal se hace 5 veces por año. Y después hay 2 espacios más informales. Uno son las asambleas de departamento, donde el jefe de departamento habla con sus profesores. El otro informal es la reunión entre el equipo pedagógico conformado por la regencia y los orientadores pedagógicos, más el vicerrector pedagógico, debaten con los jefes de departamento, y una vez que se llega al acuerdo se hace un consejo académico, que es algo parecido a un consejo, es una universidad, ¿no? A un consejo directivo de una facultad. Pero ya con un acuerdo. Bien. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Comentario? Ahí Juan me preguntaba si yo lo tenía que habilitar o quería comentar algo y no logro pescarlo, Juan, la verdad. Porque creo que no. Bueno, si les parece vamos a ir cerrando. Sigue la semana todavía de actividades y ahí vienen algunas actividades después. Les agradezco muchísimo a Mariana, a Yelén, a Diana, a Gonzalo y a Juan. Seguramente vamos a seguir conectados porque me interesa este tema, seguir profundizándolo. Me parece que son experiencias muy ricas. También son experiencias que se le ganan un poco al sistema, es decir, que uno va encontrando ideas por un lado y por otro lado también va encontrando formas de gestionar como para poder conseguirlas, y son muy interesantes y como para sistematizar, compartir y difundir. Les agradezco a todos por la participación y bueno, nos estaremos encontrando. Bueno, muchas gracias. Gracias por las experiencias, gracias por este espacio. Un cariño para todos. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Mariano, gracias Yelén, Diana, Gonzalo Chau, y Juan. Un beso. Fede, si estás por ahí. Gracias por todo. Vamos cerrando. Bueno, hasta luego. Muchas gracias. Pero...